Sí, han tenido los mercados en la jornada a partir de los dichos de Trump. Trump esta mañana se levantó, hizo una publicación en Truth Social y cambió... 8:43 de la mañana. Exactamente, y cambió el rumbo de los mercados, no en los Estados Unidos, en el mundo entero. Sí, bueno, e incluso lo vamos a ver de hecho en pantalla en minutos nada más, cómo impactó en las bolsas, por ejemplo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, la amenaza que realizó Trump para la Unión Europea con aplicar aranceles del 50%, porque dijo que están siendo muy complicadas las negociaciones con la Unión Europea. Y también, y lo vamos a ver en la nota, le apuntó a Apple. Dijo, también voy a cobrarle aranceles si no empiezan a fabricar los teléfonos celulares en los Estados Unidos. Ampliamos en esta información. Donald Trump volvió a la carga en su guerra comercial. El viernes, el presidente estadounidense amenazó a la Unión Europea con aplicar tarifas aduaneras del 50% a los productos europeos exportados a Estados Unidos a partir del 1 de junio. En un mensaje en su red Truth Social, el mandatario justificó su recomendación indicando que ha sido muy difícil tratar con la Unión Europea, que fue creada con el objetivo principal de sacar ventaja de Estados Unidos en la parte comercial y que las negociaciones no están yendo a ninguna parte. Los aranceles aplicados actualmente a los productos europeos se elevan a una media de 12,5%. De los cuales 2,5% corresponden a lo que se cobraba antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el 10% restante a lo impuesto por el republicano desde inicios de abril, cuando anunció tasas aduaneras recíprocas. Washington había previsto en un principio imponer a los productos europeos un arancel de 20%, pero frenó esa medida por 90 días y dejó solo un 10% a la espera del resultado de negociaciones bilaterales. Esta pausa terminaría teóricamente a principios de julio. Bueno, esto que recién veíamos, el posteo de Trump, es lo que alteró el ánimo de los mercados, sobre todo las bolsas en América y en Europa. Sí. Ante la posibilidad de que otra vez se recrudezca algo que es cierto, no se llegó a un entendimiento, hay una tregua con la Unión Europea. Veníamos contando aquí con Ornella que se ponía cada vez más difícil la posibilidad de un acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos. De hecho, la Unión Europea había advertido en más de una oportunidad que tenía también preparado un plan alternativo por si efectivamente se endurecían las relaciones con los Estados Unidos. Y hoy Trump, fiel a su estilo, veremos si efectivamente dentro de una semana, el 1 de junio, comienzan estos aranceles que anunció en el día de hoy, o hay tiempo para, como ha sucedido en otros casos, seguir negociando. Sí, y tras ese posteo que recién lo veíamos en pantalla en el informe, la Unión Europea, específicamente el responsable de comercio del bloque, le respondió también en redes sociales, en X en este caso, indicando que bueno, las conversaciones deben darse bajo el respeto mutuo y no con amenazas. Esto es lo que dicen desde la Unión Europea. Una Unión Europea que de todos modos está dispuesta a responder. Vos recién lo decías, Sebastián, y esto ya lo ha manifestado la propia presidenta de la Comisión Europea, de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. Sí, y además no solo se refirió a la Unión Europea, sino también le advirtió a la empresa Apple que si no empezaba a fabricar los teléfonos celulares y el resto de sus productos, pero sobre todo lo más emblemático sabemos son los teléfonos de la empresa Apple, va a comenzar a cobrarle un arancel del 25%. ¿Qué es lo que está pasando? Él dice, yo ya le advertía al CEO de Apple, a Tim Cook, de que esto iba a pasar, que tenía que comenzar a mudar la producción, la fabricación, el ensamble de los teléfonos celulares a territorio de los Estados Unidos, en un contexto donde Apple fabricaba básicamente la gran mayoría de sus productos, sobre todo los teléfonos, en China. Después fue diversificando esa producción, mudando gran parte de la misma a India. Y en India, además, están ampliando las bases de operaciones en ese país. Cuando Trump se reunió con Tim Cook, le prometió que iba a avanzar fuertemente en un
cuanto al comercio. Y volviendo al tema de la otra advertencia que hace Trump, él dice, si van a fabricar teléfonos en India me parece perfecto, para los consumidores indios. Si van a fabricar a China, para los consumidores chinos. Para los consumidores de los Estados Unidos, los teléfonos hay que fabricarlos aquí. Todo este contexto repercutió en los mercados, básicamente lo vamos a ver en el Nasdaq, donde había comenzado la rueda operando casi 8%. Antes de que suene la campana de Wall Street, la clásica campana, Apple caía 8%, después moderó su retracción. Pero vamos, si te parece, a repasar los mercados. Sí, vamos a ver qué pasó entonces con la bolsa europea. Vamos a comenzar allí en el continente europeo. Y en España, con el IBEX 35, que cayó, vemos el impacto, ¿no? 1,18%, el principal índice de Inglaterra, una baja, registró el 0,24%. Bueno, aquí ha sido obviamente generalizadas las caídas ante esta advertencia de Trump. El DAX 40 cayó 1,54%, hablamos de Alemania. En Francia, el CAC 40 se retrajo 1,65%. El MIB Italia, 1,94% abajo, cerró también a la baja el SMI en Suiza, 0,58%. Mientras que en Holanda, el AX 25 cerró con una caída del 1,03%. Vamos a Asia, donde los mercados, ya cuando se conoció el anuncio de Trump, habían abierto sus operaciones. Acá también hay tensión. Sí. En Japón. El Nikkei, ahora lo vamos a contar. Sí, lo vamos a ampliar ahora. El Nikkei 225 cerró a la baja 0,84%, el Hang Seng en Hong Kong 1,19% de descenso. En Corea del Sur, el Kospi de Seúl cayó 1,22%. En China, el índice Shanghái abajo 0,94%. El China A50, 0,84% abajo. Bueno, nos vamos a América. Vamos ahora sí a ver las bolsas de nuestro continente. Particularmente, lo más trascendente ha sucedido por los efectos de los dichos de Trump en Estados Unidos, porque veamos que el Bovespa hoy cerró arriba. Sí, con un porcentaje del 0,40% en alza, el IPC en México 0,89% arriba. Y el Merval en la Argentina retomó su camino alcista, cerró 1,34%. El IPSA en Chile arriba 0,39%. Nos vamos a Perú para compartir el IMAIRA, 0,78% en alza. El Colcap en Colombia, 0,82% arriba. Venezuela, el IBC de Caracas arriba 3,35%. Y aquí sí ya nos introducimos en Wall Street, en sus tres principales paneles. El Dow Jones cerró abajo 0,61%. El Nasdaq 1% arriba. Y el Standard & Poor's 500 cerró a la baja, 0,67%. Bueno, repercusiones en América, sí, lo veníamos contando a lo largo de la semana, fue una de las noticias a propósito de la conversación que mantuvo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el presidente de los Estados Unidos, Trump, que se vio en los efectos de las decisiones que tomó el gobierno americano. Sí, exactamente. Nosotros, lo compartimos aquí en la noche de Canal 26, esas decisiones, cómo impactó, también cómo impactó en México y cómo lo recibieron, ¿no? Allí en ese país. Una Claudia Sheinbaum, mandataria de México, que hoy habló tras esas conversaciones. La última que mantuvo con el mandatario norteamericano fue ayer y compartimos más detalles de la siguiente manera. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el jueves que su gobierno sigue negociando con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo comercial, tras sostener una llamada telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump. Y seguimos trabajando sobre el tema del acero y el aluminio y algunos otros temas que planteamos. No quisiera yo abundar mucho más hasta que no podamos llegar a algún acuerdo. México es uno de los países más vulnerables a los aranceles aduaneros impuestos por Trump, ya que el 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos, su mayor socio comercial. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo por su parte en la misma rueda de prensa que la inversión extranjera directa en México alcanzó los 21.400 millones de dólares en el primer trimestre del año. Aunque México se libró de los llamados aranceles recíprocos que Trump anunció contra decenas de países, los sectores automotor y siderúrgico sí enfrentan gravámenes. Esta semana, Ebrard dijo que los automóviles fabricados en México para exportación a Estados Unidos podrán pagar un arancel del 15% en vez del 25%, según una nueva disposición de Washington. Desde el pasado 3 de abril, los vehículos importados a Estados Unidos están gravados con un 25%, excepto aquellas piezas procedentes de Canadá y México cubiertas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ensamblado.
Bueno, cayeron todos los mercados en Wall Street, no hubo ninguna excepción al respecto. Pero ¿qué es lo que pasó aquí en la Argentina? Vamos a observar la cotización del dólar. Sí, vamos a ver cómo cerró entonces en esta jornada de viernes el oficial. 1.150 pesos, se registró en su variación una baja del 0,43%. Y veamos el dólar turista, que incorpora al dólar oficial a esa cotización un 30% adicional a cuenta de impuesto a las ganancias, 1.495 pesos. Por supuesto, también bajó el mismo porcentaje, 0,43. Vamos a ver las reservas del Banco Central de la República Argentina. Hoy subieron las reservas del Banco Central, las reservas brutas, a ellas nos referimos, 38.425 millones de dólares. Aquí hay dólares, oro, el swap con China, las reservas en el Banco de Basilea que componen, y además, por supuesto, las reservas netas, que son las que en todo caso puede utilizar el Banco Central. No lo está haciendo, no interviene en el mercado cambiario, pero estas son las reservas brutas, 38.425 millones de dólares. Vamos a ver las tasas de política monetaria aquí en nuestro país, en la República Argentina. En primer lugar, la nominal anual, luego la efectiva anual, 29% para la nominal anual y la efectiva anual 33,63%. Se mantienen. Se mantienen, no hay cambios por el momento aquí. Vamos a ver las tasas, en realidad los índices, el índice V y el índice SER, que también informa el Banco Central Argentino a diario. 1.476,90 el UVA, el índice SER 585,35. Y compartimos los bonos, el AL 30 en primer lugar, en dólares. 68 dólares con 38 centavos de dólar, registró en su variación un alza del 0,53%. También subieron los bonos en pesos, denominados en pesos, como el TX25 y el 26. El primero de ellos subió 0,94, 1.230,50. El TX26 subió 0,35, se ubicó en 1.441 pesos. Vamos a ver el Merval, la Bolsa de Buenos Aires. Vamos. Y las acciones de las empresas que cotizan allí en el Merval. Comenzando por Celulosa Argentina, que cerró en alza 1,62%. Ledesma en alza 0,48%. En el caso de Alvar también sus papeles subieron 4,2%. Las acciones de Banco Francés subieron 1,82%. Cerró en alza también el Banco Macro, 1,62%. Bolsas y mercados arriba 4,2%. En el caso de Central Puerto, una caída del 0,63%. Compartimos Sociedad Comercial del Plata, 0,46% a la baja. Cresud en alza 2,95%. Edenor también subiendo en la rueda 1,68% y suba para el Grupo Financiero Galicia del 2,08%. Cerró en alza IRSA 0,48%. Arriba también Loma Negra 4,04%. Metrogas y una suba del 1,33%. Pampa Energía y un alza del 1,73%. La baja el Banco Superviel, el Grupo Superviel, 1,21%. Telecom Argentina subió 0,82%. Transportadora Gas del Norte cayó 1,55%. Transportadora Gas del Sur subió 1,12%. Subieron también las acciones de Transener, 0,60%. Las de Ternium Argentina también arriba, 0,89%. Mientras que el Banco de Valores cerró en alza 9%. E YPF en Buenos Aires subió 1,31%. ¿Nos quedamos en la Argentina? Sí. Y vamos a ver qué pasó con el riesgo país. Aquí en la República Argentina se mantiene sin cambios. Si lo comparamos con las últimas 24 horas, 651 puntos. Hoy el bono del Tesoro en los Estados Unidos está cotizando en el 4,5%, que es la referencia que se toma para medir el riesgo país de Argentina y del resto de las naciones. Vamos a ver qué pasa en América. Vamos. En el continente americano, Uruguay sigue siendo el país del continente con menor riesgo país, 88 puntos básicos. Chile, 120 puntos básicos, registró un alza del 0,8%. En el caso de Perú, 154 puntos, ascenso del 0,5%. Paraguay, 162 puntos, subió 0,4%. Costa Rica, 194, subió 2,5%. Las subas generalizadas responden a una adversión a los bonos soberanos de los países, sobre todo emergentes. Nos vamos a Guatemala, 196 puntos básicos, subió 2,3%. Brasil, 212 puntos,
subió 1,2. República Dominicana subió 2,5, 212, Panamá 278, también subió 1,3%. México 301 puntos básicos, arriba 2,5%. Honduras 317 puntos, descendió 4,1. Mientras que el riesgo país de Colombia subió 1,2. Se ubicó en 345, El Salvador 424 puntos, subió 2,5%. Argentina sin cambios, lo veíamos recién, 651 puntos básicos. Ecuador 1014 puntos, subió 1,5%. Bolivia 2049 puntos, subió 0,9 y Venezuela 1,3% arriba su riesgo país, 16.650 puntos básicos. Nos vamos a Wall Street. Volvemos a Estados Unidos. A las empresas argentinas les fue bastante mejor que al resto de los paneles que recién compartíamos y que ahora vamos a ver incluso con las principales empresas tecnológicas. Fue una rueda de comportamiento mixto, pero no con caídas generalizadas como en el resto de las empresas. Banco Francés arriba 1,7%, Central Puerto cayó 0,5%. Cresud en alza 2,5%, los papeles de Despegar también arriba 0,2%. Edenor en alza 1,4%, Grupo Financiero Galicia subiendo 0,9%. Globant bajó 4,5%, los papeles de IRSA subieron 0,9%. Mientras que los de Loma Negra subieron 3,3%, los de Mercado Libre en esta ocasión cayeron un 3,8%. Las acciones de Pampa de Energía subieron 1,1%, Banco Superviel a la baja 1,5%. Telecom en alza 1,6% en Nueva York, Transportadora Gas del Sur con suba del 0,7%. Las acciones de Tenaris subieron también 0,6%, cayeron las de Ternium 0,3%. Mientras que YPF, al igual que en Buenos Aires, cerró con números en verde, 1,1% en los Estados Unidos. Y ahora sí vamos a ver las principales empresas tecnológicas, sí, entre las que se encuentran las 7 más valoradas del mundo, que son denominadas las 7 magníficas, y aquí las vemos. Disney cerró a la baja 1,2%, Amazon también marcó un descenso del 0,1%. Microsoft también cayó, fue 0,13%, AT&T subió 0,7%. Apple a la baja 3%, Meta descenso del 1,4%. Nvidia también cayó 1,1%, cayó Netflix 1,2%. Caída para Google 1,4%, números en rojo, registró un descenso también Zoom 3,4%. Mientras que Tesla cayó 0,5% y Coinbase cayó 3,2%. Y para cerrar, Nubank cayó 2,1%. Hoy Warren Buffett contó, al menos informó, que había vendido todas sus acciones de Nubank. Probablemente esto también influyó en la rueda para la caída del 2,1%. Con Ornella queremos compartir un gráfico en pantalla que tiene que ver sobre todo con la pelea geopolítica, con la discusión geopolítica, con la incidencia de China en un mundo que es el mundo de la tecnología y sobre todo la fabricación de las baterías de litio, de las baterías vinculadas a la electrónica, clave en tiempos de inteligencia artificial, la energía clave. Los teléfonos, los baterías teléfonos para el teléfono celulares, por supuesto, las baterías para los teléfonos celulares y el dominio que tiene China en cuanto a la producción de algo o de un término que se ha instalado entre todos nosotros con mucha más fuerza a lo largo, les diría, de este año, del año pasado. Los especialistas, por supuesto, sabían de qué se estaba hablando, pero popularmente de tierras raras se empezó a hablar cuando Trump discutió con Ucrania, claro, la posesión de las tierras raras y ese convenio que finalmente se terminó firmando. Sí, finalmente alcanzaron ese acuerdo. Recordemos que en esas tierras raras se encuentran distintos minerales. Si hablamos, por ejemplo, en el caso de Ucrania, son 17, ¿no? Estamos ahora posados en China y sabemos que es un sector clave, ¿no?, para la cadena de suministro global. Global. Aquí está la gran discusión económica, una de las grandes discusiones económicas del presente y del futuro. ¿Quién posee la materia prima para avanzar en la tecnología, que es la que en definitiva también mueve la balanza comercial del planeta? Recién les decíamos, las 7 principales empresas del mundo, las más valoradas, son del rubro tecnológico, en su enorme proporción. Y fíjense ustedes, hablando de enorme proporción,
el dominio chino. Exacto, y la evolución. Y la evolución, ¿no? Porque claro. lo que vemos acá en este gráfico es desde 1994 hasta 2024. Bueno, y aquí en segundo lugar Estados Unidos, pero fíjense ustedes la enorme desventaja, y esto explica con muchísima claridad la intención de Trump de hacerse de tierras raras en Ucrania, la intención de Trump de ir por Groenlandia, como en algún momento lo manifestó, Sí. y también, esto es importante marcarlo, la mirada de los Estados Unidos y del mundo al continente americano y sobre todo a Sudamérica, que es gran reservorio también de minerales de estas características, entre ellos Argentina, entre ellos Chile, Exacto. como países que tienen esto que hoy domina mayormente China. Sí, Argentina en la zona norte. Por ¿no? supuesto, claro. Puntualmente. Por eso estamos hablando de estas tierras raras que, bueno, allí se encuentran estos minerales. África es otro continente África también muy rico. Y este gráfico lo que muestra es la producción anual en toneladas equivalentes, hablando de China, equivalentes de óxido de tierras raras. Hablamos de Japón, Sí. habíamos adelantado, vos habías adelantado algo, Ornella. Sí, porque, bueno, la situación, o mejor dicho, la relación que mantiene, si tomamos las últimas semanas, ¿no? Japón con los Estados Unidos en el marco de estas conversaciones viró a una tensión que en principio no parecía, Sí. porque Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, bueno, ya puso ciertos límites, ¿no? Específicamente tras las respuestas o los límites, mejor dicho, que puso Japón con las bases que quiere negociar. Exacto. Y hay una... en el medio de esta tensión, que Japón no termina de cerrar su acuerdo con los Estados Unidos, se dilata el acuerdo, hasta hemos esta semana contado declaraciones del ministro de Economía japonés criticando la postura de los Estados Unidos. Hay un dato que comenzó a preocupar o a encender una luz de alerta en la economía japonesa, que es la inflación. Pero la inflación subyacente, es decir, la inflación núcleo, aquella que sobre todo miran los especialistas con mayor detenimiento porque excluye los precios volátiles, aquellos que pueden modificarse de un mes a otro con mayor facilidad. Y ahí se encuentra que se ha acelerado el aumento de los precios en Japón. Por eso no descarta el Banco Central japonés aumentar la tasa de referencia. ¿Se acuerdan el año pasado cuando vivimos un lunes negro con la caída de los mercados en el mundo que partió a partir de una decisión de macroeconomía japonesa? Por eso se genera esta alerta si el Banco de Japón podría llegar a elevar el costo del endeudamiento. Había muchos tenedores de bonos japoneses y también de acciones de empresas japonesas que ante ese escenario salieron a vender sus tenencias y por eso cayeron los mercados en aquel momento. Bueno, esta es una alerta de una proyección que podría hacer el Banco Central de Japón de subir su tasa de referencia. Sí, y ante ese escenario se encuentra Japón, el Banco Central de Japón, haciendo equilibrio, ¿no? Y sobre todo por eso destacamos constantemente lo que está sucediendo y enmarcamos en esta guerra comercial y en el acuerdo que parece estar, o mejor dicho, en las conversaciones que parecen estar eestacadas con los Estados Unidos. Sí, hay una sociedad que sabe mantener el equilibrio a lo largo de los años después de haber vivido incluso momentos muy complejos en su historia, Sí. Es nada más ni nada menos que la sociedad japonesa. ¿Qué pasa con el petróleo en el mundo? ¿Qué pasa? Bueno, lo vamos a compartir en pantalla y el mercado de referencia europeo. El Brent, en primer lugar, subió 0,85%, el precio del barril $64.99. Veamos el petróleo de referencia en los Estados Unidos, el WTI. 0,92% también subió en el día de hoy, $61.76. Y a continuación el oro, el valor del oro, aquí lo vemos. $3.357.70, el valor del oro subió 1,90%. Adversión al riesgo, inmediatamente sube el oro. Cuando hay turbulencias en los mercados, el oro es el activo de refugio por excelencia a lo largo de los años. Y cuando hay incertidumbre, las criptomonedas todavía no terminan de convertirse justamente en ese activo de refugio. El valor del Bitcoin Bajó. $108.385, descenso del 2,76%.
Cambiamos de tema, hablamos del deporte. Exacto.